Me quedé paralizada en la entrada del restaurante más exclusivo de la ciudad, El Mirador, mientras el maitre d' revisaba la lista de reservaciones por tercera vez. Lo siento, señora. Su nombre no aparece en la lista de invitados para la cena de la familia Mendoza. Debe haber un error, insistí, sintiendo que todas las miradas se clavaban en mí. Es la celebración del aniversario de mis suegros. Mi esposo ya debe estar adentro. Desde el otro lado del salón, noté la mirada de mi suegra, Elena. Una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro mientras se acercaba con pasos elegantes. ¿Hay algún problema, Carmen?, preguntó con fingida preocupación. Parece que mi nombre no está en la lista, respondí, intentando mantener la calma. Qué extraño, exclamó Elena, pero sus ojos revelaban otra historia. Debió ser un error administrativo. Pero como puedes ver, todas las mesas están completas. Quizás un lugar más, accesible a tu presupuesto te quedaría mejor. Mi rostro ardió de vergüenza mientras los otros invitados comenzaban a murmurar. 5 años de matrimonio con su hijo y Elena seguía tratándome como una intrusa. Todo porque venía de una familia humilde y había trabajado como camarera para pagar mis estudios de gastronomía. Te guardaremos postre, añadió con malicia antes de girarse para regresar a su mesa. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del restaurante, hablando con algunos clientes, estaba Roberto Alarcón. El dueño de El Mirador. El mismo hombre que me había dado mi primer trabajo importante cuando nadie más creyó en mí. En lugar de marcharme humillada como mi suegra esperaba, comencé a reír. Una risa genuina que hizo que Elena se detuviera en seco. ¿Sabes qué, Elena? Tienes razón. Este no es mi lugar, dije con voz clara. Pero no por las razones que piensas. Me dirigí directo hacia Roberto, ignorando las miradas confusas. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Carmen. ¡Qué sorpresa verte aquí!, exclamó, abrazándome con afecto. Hola, Roberto. Parece que hay un pequeño problema con mi invitación a la cena de aniversario de los Mendoza. Roberto frunció el ceño. ¿Problema? Pero si tú fuiste quien. ¿Podríamos hablar en privado un momento?, lo interrumpí, notando que mi suegra se acercaba con expresión preocupada. Por supuesto, respondió él, guiándome hacia su oficina. Lo que Elena no sabía era que yo conocía secretos sobre la familia Mendoza que podrían cambiar todo. Y lo que nadie en esa sala imaginaba era mi verdadera relación con Roberto Alarcón y por qué este restaurante significaba mucho más para mí de lo que cualquiera podría sospechar. Una vez en la oficina de Roberto, me dejé caer en una silla y suspiré profundamente. ¿Me puedes explicar qué está pasando, Carmen? Pensé que esta noche era tu gran momento. Roberto, mi suegra ha estado intentando sabotearme desde que conocí a Alejandro. Pero esto es un nuevo nivel. Roberto me miró con una mezcla de compasión y confusión. ¿Ella no sabe quién eres tú realmente en este restaurante? Negué con la cabeza. Nadie en la familia de Alejandro lo sabe, excepto él. Querían que fuera una sorpresa para esta noche. Lo que mi suegra ignoraba completamente era que yo no era una simple invitada. 3 años atrás, cuando Roberto decidió expandir su negocio, yo había invertido todos mis ahorros y me había convertido en socia minoritaria de El Mirador. Mi experiencia en gastronomía y mi visión habían transformado un buen restaurante en el más exclusivo de la ciudad. Esta noche iba a anunciar mi nueva posición como chef ejecutiva, expliqué. Alejandro estaba tan emocionado. Pero ahora entiendo por qué insistió tanto en que llegara por separado. Seguramente Elena manipuló la situación. Roberto se cruzó de brazos, su expresión tornándose seria. ¿Y ahora qué piensas hacer? Una sonrisa se dibujó lentamente en mi rostro. ¿Recuerdas ese menú especial que hemos estado perfeccionando durante meses? Creo que esta es la noche perfecta para presentarlo. Roberto me miró sorprendido y luego soltó una carcajada. Carmen Jiménez siempre ha sabido convertir los obstáculos en oportunidades. Mientras me ponía el uniforme de chef que guardaba en la oficina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. ¿Dónde estás? Mi madre dice que cancelaste a última hora. Otra mentira de Elena. Respiré profundo para calmar mi enojo y respondí, estoy en el restaurante. No te preocupes, todo saldrá bien. Confía en mí. Cuando salí de la oficina, vi a Alejandro discutiendo acaloradamente con su madre en un rincón.
Mi corazón se encogió al ver su rostro frustrado. A pesar de todo, él siempre había estado de mi lado, enfrentándose a su familia por nuestro amor. Con el uniforme de chef y la cabeza en alto, atravesé el comedor hacia la cocina. Los murmullos no se hicieron esperar. Vi a Elena palidecer cuando me reconoció con el uniforme oficial del restaurante. ¿Qué significa esto?, preguntó en voz alta, intentando mantener el control de la situación. Roberto se acercó a ella con una sonrisa diplomática. Señora Mendoza, permítame presentarle oficialmente a Carmen Jiménez, socia y nueva chef ejecutiva de El Mirador. El silencio que siguió fue absoluto. Los ojos de Elena se abrieron como platos, y por primera vez desde que la conocía, se quedó sin palabras. Alejandro se acercó a mí con una mirada de orgullo y preocupación. Carmen, lo siento tanto. No sabía que mi madre había. No es momento para eso, lo interrumpí suavemente. Tenemos un aniversario que celebrar. Pero mientras me dirigía a la cocina, sentí una mano agarrando mi brazo con fuerza. Era Fernando, el padre de Alejandro, con una expresión que nunca había visto antes. Tú no puedes ser la socia de Roberto, susurró con voz temblorosa. Eso significaría que tú sabes sobre. Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que debía permanecer en secreto. Y entonces comprendí por qué Elena siempre me había odiado tanto. No era solo mi origen humilde. Había algo más, algo oscuro entre los Mendoza y el Mirador que estaba a punto de salir a la luz. ¿Saber sobre qué, don Fernando?, pregunté, manteniendo mi voz baja pero firme. El padre de Alejandro soltó mi brazo como si quemara y retrocedió un paso. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba una mezcla de pánico y resignación. Nada, olvídalo, murmuró, pero era demasiado tarde. Durante años había notado tensiones extrañas cuando mencionaba mi trabajo en restaurantes frente a la familia Mendoza. Comentarios crípticos, miradas nerviosas entre Fernando y Elena. Siempre lo atribuía a su esnobismo, pero ahora todo comenzaba a encajar. Este no es el momento ni el lugar, añadió Fernando, mirando nerviosamente alrededor. Hay muchos invitados. Precisamente por eso no haré una escena, respondí. Pero esta conversación no ha terminado. Me dirigí a la cocina donde el equipo me recibió con respeto. Para ellos no era la nuera rechazada de los Mendoza, sino la chef que había revolucionado el menú y mejorado sus condiciones laborales. ¿Está lista para su gran noche, chef?, preguntó Martín, mi sous-chef. Más que nunca, respondí, poniéndome el delantal. Prepararemos el menú especial. La cocina cobró vida mientras yo supervisaba cada detalle. A través de la ventana de servicio, podía ver la mesa principal donde los Mendoza intentaban mantener las apariencias. Elena parecía haber envejecido 10 años en minutos. Alejandro entró a la cocina, sus ojos buscándome entre el frenesí de actividad. Carmen, necesito hablar contigo, dijo cuando me encontró. Lo llevé a un rincón tranquilo. Tu madre intentó humillarme, Alejandro. Lo sé, y te juro que no tenía idea. Pero hay algo más grave. Su voz temblaba. Escuché a mi padre hablando por teléfono. Está aterrorizado de que descubras algo sobre la inversión inicial de este restaurante. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir? No estoy seguro, pero mencionó documentos que Roberto tiene guardados, algo sobre el origen del dinero para abrir este lugar. Las piezas comenzaron a encajar. Roberto siempre había sido evasivo sobre cómo consiguió el capital inicial para el Mirador hace 15 años. Y Fernando, como abogado especializado en transacciones financieras, había representado a muchos clientes adinerados. Necesito que distraigas a tu padre, le pedí. Tengo que hablar con Roberto. Alejandro asintió, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Ten cuidado, Carmen. Mi familia puede ser despiadada cuando se sienten amenazados. Lo sé mejor que nadie, respondí, recordando 5 años de desplantes y humillaciones. Encontré a Roberto supervisando el salón. Necesito la llave de tu caja fuerte, le dije sin rodeos. Es hora de que sepa la verdad sobre los Mendoza y este restaurante. Roberto palideció. Carmen, algunas verdades son peligrosas. Más peligroso es vivir en la ignorancia, insistí. Esta familia ha manipulado mi vida durante años. Merezco saber por qué. Después de un momento de duda, Roberto sacó una pequeña llave de su bolsillo.
En el falso fondo del cajón de mi escritorio hay una carpeta roja. Pero te advierto, lo que descubrirás cambiará tu matrimonio para siempre. Con la llave en mi mano, me dirigí hacia la oficina. En el camino, me crucé con Elena, quien me bloqueó el paso. Si crees que puedes arruinar esta noche, estás muy equivocada, amenazó con voz baja. La miré directamente a los ojos. No soy yo quien arruinó la noche, Elena. Pero seré yo quien descubra la verdad que tanto temes. Su rostro se transformó en una máscara de furia. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Pronto lo sabré, respondí, esquivándola para continuar mi camino. Lo que no sabía era que Fernando me había visto recibir la llave, y ahora se dirigía rápidamente hacia la oficina de Roberto, dispuesto a detenerme a cualquier precio. Llegué a la oficina y cerré la puerta tras de mí. Con manos temblorosas, encontré el cajón que Roberto había mencionado. El falso fondo se dio fácilmente revelando una carpeta roja, gastada por el tiempo. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Había documentos financieros, fotografías viejas y recortes de periódicos. Un titular capturó mi atención: empresario local desaparecido tras investigación por fraude. En la foto, un hombre sonriente inauguraba un pequeño restaurante. Un hombre que se parecía sorprendentemente a mi padre. Mi padre, quien había abandonado a nuestra familia cuando yo tenía 12 años. Mi padre, cuyo rostro se había desvanecido en mi memoria con el paso del tiempo. La puerta se abrió de golpe. Fernando Mendoza entró, su respiración agitada. «Dame esos documentos», exigió, extendiendo su mano. «¿Por qué está la foto de mi padre aquí?», pregunté, mi voz apenas audible. «¿Qué tiene que ver él con el mirador?». Fernando se desplomó en una silla. De repente, parecía un hombre derrotado. «Tu padre no abandonó a tu familia, Carmen. Yo lo ayudé a desaparecer». Las palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Qué está diciendo?». «Tu padre descubrió irregularidades en las cuentas de varios clientes importantes míos. Amenazó con denunciarlos. Era un hombre honesto, demasiado honesto para su propio bien». Fernando pasó una mano por su rostro cansado. Le ofrecí dinero para que guardara silencio, pero se negó. Mi mente conectaba los puntos mientras el horror crecía en mi pecho. ¿Y luego qué pasó? Mis clientes eran personas peligrosas. Le advertí que su familia podría sufrir las consecuencias. Acordamos que desaparecería, que comenzaría una nueva vida lejos. Le prometí que su familia estaría protegida. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Por eso Elena siempre me odió? ¿Temía que yo descubriera la verdad? Elena no sabe toda la historia. Solo sabe que tu apellido representaba una amenaza. Fernando se levantó lentamente. Cuando Alejandro te llevó a casa por primera vez, casi me desmayo. El destino tiene un sentido del humor retorcido. La puerta se abrió nuevamente. Alejandro estaba allí, con Roberto y Elena detrás de él. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alejandro, mirando alternativamente a su padre y a mí. Con manos temblorosas, le entregué la carpeta. Mientras se leía, su rostro pasaba de la confusión al horror y finalmente a la furia. ¿Sabías esto?, le preguntó a su madre. Elena negó con la cabeza, genuinamente sorprendida por primera vez en la noche. Roberto dio un paso adelante. Tu padre vino a verme hace años, Carmen. Me entregó sus ahorros para que abriera este restaurante, con la condición de que un día te ofreciera un lugar aquí. Ha estado siguiendo tu carrera desde lejos, orgulloso pero incapaz de acercarse. ¿Está vivo?, pregunté, mi voz quebrándose. Roberto asintió. Vive bajo otro nombre, en otra ciudad. Pero nunca ha dejado de pensar en ti. Un silencio pesado llenó la habitación hasta que fue interrumpido por el sonido de aplausos desde el comedor. La realidad me golpeó. Teníamos un restaurante lleno de invitados esperando celebrar un aniversario. Me sequé las lágrimas y me puse de pie. Tenemos una cena que servir. Alejandro tomó mi mano. No tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo, respondí con firmeza. He trabajado toda mi vida para estar donde estoy. Esta noche no se trata de venganza ni de secretos familiares. Se trata de honrar el sacrificio de mi padre y demostrar quién soy realmente. Salí de la oficina con la cabeza alta. En la cocina, mi equipo esperaba instrucciones. Chef,
Los invitados están preguntando por el plato principal, informó Martín. Cambio de planes, anuncié. Serviremos el menú que mi padre solía preparar en ocasiones especiales. Esa noche, mientras los Mendoza procesaban las revelaciones en silencio, yo serví platillos que contaban la historia de mis raíces, de mi padre, y de todo lo que había perdido y ganado en el camino. Al final de la velada, cuando los invitados se marchaban satisfechos, Roberto me entregó un sobre. Tu padre estará en mi casa mañana. Ha esperado este momento por mucho tiempo. Elena se acercó a mí antes de irse, su arrogancia completamente desvanecida. Nunca imaginé que tuvieras tanta fortaleza, admitió en voz baja. Mi esposo tendrá que responder por sus acciones, pero quiero que sepas que lamento profundamente cómo te he tratado. La miré, no con odio sino con una nueva comprensión. A veces las personas que más nos lastiman son aquellas que tienen más miedo. Esa noche, mientras cerraba el restaurante junto a Alejandro, me di cuenta de que la vida a veces nos lleva por caminos inesperados para reunirnos con nuestro pasado. Mi suegra había intentado prohibirme la entrada a una cena, sin saber que ese pequeño acto de crueldad desenterraría verdades enterradas por años y me devolvería al padre que creí perdido para siempre. Y mientras las luces del mirador se apagaban, una nueva luz de esperanza se encendía en mi corazón.